Shabbat Shalom para toda la comunidad de Nevada, Derech Shalom, especialmente a nuestro hermano, el rabino Mijael Hernández, a su esposa, a sus hijos, a toda la congregación. Es un cabot, es un honor para mí estar acá en esta oportunidad para exponer una parashá maravillosa que nos trae muchas enseñanzas. También quiero extenderles un saludo de un amigo, el Roé Carlos Johnson, de la comunidad Pacto Renovado de Panamá, quien me encomendó saludarles a cada uno de ustedes. Y también de nuestro rabino, el doctor William Peter. Saludos para todos, bendiciones de parte de ellos. Es realmente un privilegio cuando nosotros exponemos, es un cabot, es un honor, cuando nos llaman a estudiar o a leer la Torá. Y en esta oportunidad estaremos analizando la parashá número 26, Shemini, significa octavo. ¿A qué se refiere esto? La Torá nos indica que en el capítulo 8 del libro de Levítico o Vaikra, que el Señor le había dicho a Moisés que congregara, que tomara a Aarón, a sus hijos, junto con sus vestidos, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y la canastilla de los panes sin levadura, y que también congregara a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. ¿Por cuántos días? Dice la Torá en el verso 33 del capítulo 8. Dice, quédense allí 7 días a la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. Entonces dice que el Señor mandó que hicieran propiciación por el pueblo y también por Aarón y sus hijos. Y dice la Torá que hicieron todo lo que el Señor le había mandado por medio de Moshe. Y luego comienza o da inicio a la parashá de esta semana, que comienza diciendo, Vayeí, Bayón, Ashimini, Kará, Moshe le Aarón, Ulebanab, Uleskinei, Israel. Y aconteció, dice, en el 8º día, que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Los convocó para lo que el Eterno había indicado, hacer sacrificios, que llevaran sus ofrendas, porque él se había de manifestar en medio de ellos. Según el comentarista o el rabino Rashi y el Midrash, ellos hacen una alusión al 8º día y dicen que esto coincidía con el primer día del primer mes del 2º año, según está escrito en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 42, y el capítulo 40, versículo 17. Dice así, en el mes primero, o sea, Nisan, el primer mes, erigirás el tabernáculo. Eso es lo que dice el verso 2 del capítulo 40. Y el verso 7 dice, de la tienda de asignación, y sucedió pues en el mes primero del 2º año, a primero del mes, que fue erigido o fue instituido el tabernáculo, el Mizcán. Luego la Torá continúa su narración con los diferentes sacrificios que debían hacerse en ese lugar. Y cómo llegó Aarón al altar, dice, y degolló el becerro de la ofrenda del pecado que era para él. Y presentó también la ofrenda del pueblo. El verso 22 del capítulo 9 dice, y alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y descendió, se bajó del altar donde estaba haciendo los sacrificios para hacer
la ofrenda por el pecado y el holocausto y las ofrendas de paz. Aún aquí, en este momento, el holocausto no había sido consumado o consumido. Y entonces dice que Aarón bendijo al pueblo, pero aún no habían sido las ofrendas quemadas. A pesar de que Aarón había cumplido todo lo que había que hacer, luego bendijo al pueblo, no vino la gloria del Eterno, no vino la gloria de Hashem. ¿Qué había sucedido allí? ¿Qué había pasado? En este momento pudo haber una duda por parte de Aarón. Él diría, quizás no soy la persona indicada para hacer el sacrificio o para ocupar el cargo de sumo Cohen, o tal vez, según nos comentan los Midrashit, que pudo también haber pensado que el Eterno no le había perdonado el pecado del becerro de oro. Así que también pudo haber una duda si realmente esas ofrendas que él había entregado eran aptas. Sin embargo, esas eran las ofrendas que el Eterno le había indicado. Luego la Torá nos sigue narrando el episodio y en el verso 23 dice que Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión, entraron al Mizcán. Y luego dice, salen nuevamente y bendicen nuevamente al pueblo. Y parecía, y dice, y en ese momento apareció la gloria del Eterno a todo el pueblo. Y de la presencia del Eterno dice que salió fuego que consumió sobre el altar el holocausto y los cebos, y vio todo el pueblo y lanzó un grito de júbilo y cayeron sobre su rostro. La pregunta es, ¿por qué la gloria no se mostró cuando Aarón había hecho el sacrificio, sino solo cuando Moisés y él entraron al Mizcán y volvieron a salir? Dice Rashi también en sus comentarios de la Parashá Shemini que entraron en el tabernáculo porque Moisés le enseñaba cómo quemar el incienso. Esa es una de las hipótesis que nos presenta Rashi en la Parashá. Pero también hay otra, y dice, entraron en el tabernáculo para suplicar juntos a Hashem que enviara la Shejinah, la presencia, que enviara su presencia. Estaban preocupados. También algunos comentaristas nos indican que de repente pudo haber algunas diferencias entre Aarón y Moisés y tuvieron que subsanar algunas de esas diferencias. Y entonces dice, cuando salen, la gloria del Eterno baña el lugar, llega hasta el lugar, quema los sacrificios. La gloria de Hashem vino solo cuando estos dos hermanos juntos se unieron para bendecir al pueblo juntos, para adorar al Eterno. Primero habían estudiado Torá, luego habían obedecido la Torá, habían ofrecido los sacrificios que el Eterno había prescrito, tal como él los había indicado, así lo hicieron. Pero todavía no había aparecido la gloria del Eterno. Esto nos enseña que lo único que finalmente puede traer la gloria de Hashem sobre nosotros, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos escuchan, que nos observan, que nos ven de cualquier lugar del mundo, lo único que puede traer la Shejinah, la gloria del Eterno a la vida, a un hogar, a una congregación, a tu vida, es cuando estás en armonía, cuando estás en paz, cuando estás adorando realmente al Eterno como Él quiere o como Él lo indica. Entonces, eso es importante, ¿ve? Ya que en la Torá tenemos varios ejemplos de hermanos que sirvieron juntos al Eterno. Y es una de las cosas que el salmista en el Salmo 133 nos indica, destacando la relación que hay entre la unidad y la unción sacerdotal. Como está escrito en Ime Matop, Cántico de Ascensión Gradual de David, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante que en una congregación, que en un hogar haya armonía, haya paz, haya shalom. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando se rompen esos lazos de unidad, de unión, dice que allí hay disensión, hay pleito, pero cuando hay una unidad, todos estamos en un mismo sentir. Allí envía el Eterno bendición y vida eterna, vida en abundancia. Envía shalom, envía su Shekinah, las cosas marchan bien. Nos dice en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? A veces nos dejamos dominar por las pasiones, por la ira, por los celos, por la envidia, por tantas cosas que nos separan de nuestros seres amados. A veces nos separan de una congregación, a veces nos separan de una esposa, a veces nos separan de los hijos y, y la desunión no es buena. El Eterno quiere que nos mantengamos unidos, ¿verdad? Que la familia ore unida. Hay un verso o hay un proverbio que dice que la familia que ora unida permanece unida. La familia que ora unida, el Eterno envía bendición sobre ese hogar. Y eso por experiencia propia puedo decirlo. El Eterno bendice nuestro hogar, bendice a nuestros hijos, porque en nuestros hijos, en nuestra familia hay unidad. Nosotros nos mantenemos unidos en oración. No hay un día que no nos comuniquemos, que no nos preocupemos el uno por el otro. Y ese es el sentir que debemos tener todos los que estudiamos la Torá, todos los que somos hijos del Eterno, todos los que queremos vivir en el Olam Abba. Entonces es importante que nosotros tengamos una unidad con nuestros dirigentes. En este caso, la congregación Derech HaShalom con su rabino Mijael, siempre consultarlo, siempre estar pendiente de él. Él, igual con ustedes, debe haber una unidad, algo que los una, para que la Shekinah, la presencia del Eterno, siempre esté con ustedes, como hasta hoy. También el Eterno presenta otro episodio en la Parashá. Un episodio no muy triste. Hay una gran festividad, se está inaugurando el Mishkan. Tenemos un pueblo que está allí a la expectativa de lo que está sucediendo. Tenían ya 7 días en los preparativos, en todo lo que había que hacer. Llegó el 8º día. Ese día la presencia del Eterno se hizo de manifiesto allí junto a él, en la presencia de ellos. Ellos pudieron ver cómo el fuego descendía y consumía el holocausto. Pudieron ver la gloria del Eterno a través de Moisés y de Aarón y pudieron ser bendecidos. Pero en medio de la fiesta, de la inauguración del Mishkan, la Torá también nos narra un episodio triste, que es el caso de Nadab y Abiú. Un episodio bastante lamentable donde un padre ese día pierde a 2 hijos. Yo me imagino el dolor fuerte que sintió Aarón por la pérdida de sus hijos, quienes ofrecieron, dice la Torá, un fuego extraño que no se les había solicitado. Mientras que hay 2 hermanos haciendo la voluntad divina, como es el caso de Aarón, de Moshe, también encontramos el caso de 2 hermanos, dice, haciendo algo que el Eterno no les había solicitado. Y allá hay otros hermanos, Aarón y Moisés, haciendo lo que el Eterno les había solicitado. Y quiero, como el título de esta parashá, que es obedeciendo al Eterno, o sea, obedeciendo su voluntad. Moisés y Aarón estaban cumpliendo con la voluntad del Eterno y el Eterno los bendijo. Aquí hay un caso de 2 jóvenes que dice que ofrecen un fuego extraño que el Eterno no le había solicitado y fueron quemados vivos. La Torá nos dice que un fuego los consumió. Versículo 2 del capítulo 10 del
de Vayicrá, de Levítico. Y luego dice que ellos fueron removidos del campamento con sus ropas aún intactas, versículo 5. Pero ¿cómo puede ser que si ellos fueron quemados, sus ropas sobrevivieron a un fuego que los mató? Rashi también nos explica que fueron electrocutados por 2 relámpagos que fueron disparados desde el Kodesh a Kodashim, o sea, del lugar santísimo, el lugar más sagrado del tabernáculo. Y se dividieron a través de sus fosas nasales. Dice que entraron y los quemaron por dentro. Para haber sufrido este duro castigo, tuvieron que haber hecho algo terrible. Pero, ¿qué fue lo que hicieron estos jóvenes para merecer este castigo? Después de esperar durante meses la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, Nadab y Abiú estaban tan ansiosos de acercarse al Eterno que tomaron potes, o sea, los incensarios, y precipitadamente entraron al lugar santísimo, al lugar más sagrado, donde solamente podía entrar el Cohen Agadol una vez al año. Una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y dice que ellos se apresuraron y entraron, hicieron algo que el Eterno no les había solicitado. El problema es que el lugar santísimo es un ambiente que solo tolera la entrada durante una vez al año, como ya dije. Es el día de Yom Kippur, donde se entra a hacer los sacrificios por el pueblo, por el sacerdote, por la familia sacerdotal. También limpian el Mishkan y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con la ofrenda. La Torá llama a Nadab y Abiú los cercanos a mí. Cuando nosotros analizamos la vida de estos jóvenes, no eran cualquier jóvenes, eran hijos de el sumo sacerdote Aarón, hermanos de Eleazar y Tamar, también jóvenes preparados, habían sido preparados para el servicio del sacerdocio. Y eran tan cercanos que tuvieron participación directa con Moisés y los 70 ancianos el día que el Eterno entregó la Torá. Él le dijo, Hashem le dijo a Moisés, sube al Eterno tú con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis desde lejos. Esto está en el libro de Shemot, capítulo 24, 9. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, contemplaron su gloria. Pero allí en ese episodio también encontramos que estos jóvenes habían hecho algo que el Eterno no les agradaba, que también merecían morir. Dice, pero el Eterno no los mató, no, les perdonó. Dice que mientras Moisés estaba recibiendo las instrucciones del Eterno, ellos estaban despreocupados y se comieron y bebieron. Y luego dice, y el Eterno les perdonó la vida. Sin embargo, ya había sobre ellos una sentencia y la volvieron a hacer. Entonces, es interesante conocer y que esto sirva de ejemplo para nosotros, pero especialmente quiero referirme a los hijos. Los hijos que a veces se apresuran en tomar decisiones, que a veces hacen cosas que los padres no les han indicado y que cuando se ven en apuros, cuando se ven en dificultades, entonces se dicen, mi papá tenía razón. El Eterno les había indicado las cosas como tenían que hacerse y dejaron a Moisés como líder. El Eterno lo escogió para que él fuera el intermediario entre él y el pueblo y los sacerdotes, y tenían que obedecerle. Hoy en día tenemos a nuestros dirigentes, a nuestros roé, a nuestros rabinos, a nuestros pastores, que son los que están dirigiendo la congregación
y amén por aquellos que dirigen su congregación de acuerdo a lo que la Torá le indica y hacen las cosas exactamente como el Señor quiere que se haga, que es el caso de esta parashá, que está indicando un grupo de personas que hacen lo que el Eterno desea y otros que hacen cosas que el Eterno no les ha mandado a hacer o no dice que hagan. Entonces ellos, Nadab y Abiú, tenían intenciones positivas, eran buenas las intenciones, pero no eran las intenciones correctas de acercarse al Eterno de esa forma. El Señor no les había mandado a ellos hacerlo. Entonces, por supuesto que el Eterno quiere que nosotros nos aproximemos a Él, pero el Eterno nos da a nosotros las formas de cómo podemos aproximarnos a Él. Y entonces nos coloca límites también que nosotros tenemos que respetar. Y Nadab y Abiú cruzaron ese límite que el Eterno había puesto para ellos. Por lo tanto, tuvieron que recibir la reprensión de nuestro Abba Kadosh porque estaban haciendo lo incorrecto. De hecho, esta experiencia de estos jóvenes ha sido objeto de muchas interpretaciones, discusiones dentro de los sabios de Israel. Y hay discusiones, unos dicen una cosa, otros dicen otra, del por qué ellos fueron castigados. Sin embargo, para mayor comprensión de lo que allí sucedió, vamos a escudriñar un poco en la parashá que también habla de estos jóvenes, que es la parashá Ahareimot, después de la muerte de los hijos de Aarón, que están en el capítulo 16, 17 y 18 del libro de Vayikra, el libro de Levítico, que es el que venimos estudiando, y es la parashá número 29, que leeremos dentro de 3 semanas. Y en la parashá Ahareimot comienza con una referencia de estos jovencitos de Nadab y Abiú, quienes fueron consumidos por el fuego delante del Eterno durante la dedicación del Mizcán. Acontecimiento este que sirvió como ejemplo, o debe servir como ejemplo para todas las generaciones futuras. Y entonces dice la Torá que habló el Eterno a Moisés después de la muerte, a Ahareimot, de los 2 hijos de Aarón, cuando ofrendaban delante del Eterno y murieron. Vayikra 16:1. En la obra titulada El Midrash dice, se enseña lo siguiente con respecto a la muerte de estos jovencitos. Y dice lo siguiente: Bar Capará, en nombre de Rabí Irmía, por 4 razones, dice, murieron los hijos de Aarón. Allí ellos comentan, dice, hay 4 razones por las cuales murieron estos jovencitos. Vamos a ver cuáles fueron, según el Midrash dice. Dice, por haberse acercado, primero, por haberse acercado cuando no debieron haberlo hecho. Por haber ofrendado, no les tocaba a ellos hacer la ofrenda. Por el fuego no pedido, el Señor no les había pedido ese fuego. Presentaron un fuego en forma propia, no apropiada, sino propia. Y por no haber consultado unos a otros. Esto es muy interesante. El cuarto punto es interesante, este de no haber consultado unos a otros. Este punto llama la atención. El reclamo debía haber sido por no haber consultado con Moisés y Aarón. Dice el Midrash, que seguramente les hubiesen indicado no hacer aquella acción, pero haberse consultado unos con otros, ¿de qué hubiese servido? De acá aprendemos cuán grande e importante es la necesidad de consultar cada acción. Probablemente si Nadab y Abiú hubiesen consultado entre ellos, hubiesen cambiado la opinión, salvando así sus vidas. Yo les aconsejo, siempre que ustedes vayan a hacer algo, consulten a su rabino.
Consulten a su rabino, a su guía espiritual, a esa persona que está, como me dijo en una ocasión mi rabino, tú estás ahora, cuando comencé una congregación a dirigirla, dice, ahora tú estás parado en la brecha entre tu congregación y el Eterno. Y el rabino, mi congregación, tú, mi querido rabino Mijael, eres un hombre que estás parado en la brecha entre el Eterno y tu congregación. Y a tu congregación, a mis hermanos les digo, no hagan nada sin consultarlo con su rabino. No hagan nada. A veces nosotros queremos hacer las cosas y de repente hacemos cosas que parecen buenas y de repente actuamos con toda la mejor intención de nuestro corazón. Pero hay cosas que son incorrectas, que no debemos hacerlas. Y entonces ahí es donde entra en juego la enseñanza de nuestros rabinos, de nuestros pastores, de nuestros guías espirituales. Una consulta con ellos a veces nos evita mucho sufrimiento. Hijos, a los hijos hablo también. Cualquier problema que tú tengas, consúltalo con tus padres. Yo tengo la dicha de mi hijo Edward, el Hassan, que él hace algo, aunque sea lo más mínimo, él nos los consulta a su mamá y a mí. Papi, mami, ¿qué opinan ustedes? Hay cosas que él hace, su trabajo. ¿Qué opinan? ¿Cómo quedó esto? Lo más mínimo. Así que yo les pido a ustedes, hijos, consulten a sus padres. No está de más. Ya nosotros hemos vivido, llevamos una experiencia, un camino recorrido, que hemos tropezado, hemos caído, y esa experiencia debe servir para ustedes. Mi abuelo siempre decía que la experiencia, cuando la necesitamos, que estamos jóvenes, no la tenemos. Y cuando la tenemos, ya no la necesitamos, porque ya hemos recorrido. Entonces, aprovechen, tómense de allí, de esas experiencias de sus padres, de sus abuelos, de sus pastores, de hombres sabios, de hombres inteligentes. Únanse a personas que les vayan a ayudar en su vida espiritual, ayudar en su formación. No se unan a personas ociosas, a personas que no tienen nada que ofrecer, simplemente tonterías, vicios, malos consejos. No, consultemos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros guías espirituales, nuestros rabinos, nuestros pastores, nuestros moré. Ellos seguramente, si al momento no tienen la respuesta, de seguro se dirigen al Abacados, a nuestro Padre amado, para que le den respuesta, para que de sus labios broten respuestas sabias. En la Torá nosotros encontramos casos de jovencitos, de personas, de hermanos que también actuaron de muy buena forma, con muy buena intención, pero que su fin o su accionar trajo como consecuencia cosas terribles. Tenemos el caso de Caín y Abel, dos hermanos. Ellos tenían que presentar una ofrenda. El Señor les había indicado cuál era la forma correcta. Sin embargo, dice que los dos llevan de lo mejor. Lo mejor. Abel, lo más bueno de su ganado. Caín, lo mejor de sus cosechas. Sin embargo, el Eterno, nosotros no podemos condicionar al Eterno. No podemos condicionarlo. Decirle, sí, Señor, tú dijiste así, pero yo creo que de esta forma es mejor. A veces queremos darle una ayudadita al Eterno. Queremos decirle, Señor, yo creo que te equivocaste en esto. Mejor lo hacemos a mi manera, como yo creo que sale mejor. Pero ya el Eterno nos ha indicado a nosotros cuál es el camino a seguir, cuáles son las formas como Él le agradan que le adoremos, cuál es el día que le agrada que le adoremos, cuál es la forma que Él le agrada que hagamos las cosas. Y aquí en este caso de Caín y Abel, un hermano termina asesinando a otro. También tenemos el caso
de Usa. Usa iba con otro joven eh, llamado Ia, y dice que ellos llevaban el arca, y Usa ve que el arca se va a caer, ve que el arca se va a caer, y una buena intención, tocar para que el arca no se caiga. Sin embargo, a él no le correspondía eso, no le correspondía, y murió allí. Y David se enojó porque el Eterno había hecho eso. Después entendió qué era lo que sucedía. Y luego el arca fue llevada a, a un lugar, al hogar de Obed Edom, y dice que allí produjo una gran bendición cuando la Torá llegó a ese hogar. Cuando la Torá llega a tu vida, cuando la Torá entra a tu hogar, ponla en lo más alto. Trata de que tu vida vaya en armonía con la Torá para que la Torá te produzca bendiciones. El Señor, cuando te entrega este privilegio de conocerle a través de su bendita Torá, es para darte bendiciones, para suplirte, para realzarte. Pero debes tenerla en tu corazón. A veces tenemos la Torá allí o una Biblia allí solamente mostrando un texto bíblico, pero estamos lejos de eso que allí está escrito. Debemos hacer lo nuestro, hacer de la Torá una forma de vida cada día, cada día, cada día. Si hay algo que el libro de Vallicrá nos enseña, es la santidad. De hecho, es llamado también el libro de la santidad. Y nos enseña a palparla, no solamente como algo allí efímero o algo que no podemos ver. También nos enseña a palpar la santidad. Y nos lo enseña a través de los objetos y a través de la alimentación, como es el caso de la parashá siguiente, del tema siguiente. También hay un hombre que pensó que estaba haciendo lo bueno. Estaba al lado de Yeshua, Judas, llamado Iscariote, Yehudá. Allí estaba él, al lado del maestro. Escuchó por 3 años y medio las enseñanzas de su maestro, de la boca de su maestro, y allí estaba compartiendo con él. Sin embargo, él no entendió el mensaje. Fue y vendió al maestro por 30 míseras piezas de plata, que más adelante sirvieron para comprar un campo llamado el campo de sangre. Y se ahorcó, se quitó la vida. Pensó hacer algo correcto, pero las intenciones eran buenas. De repente él dijo, yo ahora tomo este dinero, y el maestro él se libera porque él hace muchos milagros y él se va a librar de ellos. Y no fue así, no fue así. Entonces tengamos mucho cuidado, es mi consejo. Tenemos que aprender a consultar a nuestros dirigentes, aprender a consultar a nuestros rabinos, aprender a consultar la Torá. ¿Qué me dice la Torá? ¿Qué me dice la Torá? Y ahora entramos a un tema que ha sido de gran discusión por muchas o por las denominaciones cristianas, que es el tema del carrú, de la alimentación. Yo les decía que una de las cosas que nos enseña Vallicrá Levítico es a palpar, a tocar la santidad. Y una de las formas que la Torá nos indica cómo palparla es aprendiendo a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo no santo. Y eso lo aprendemos a través del libro de Vallicrá. Después que la Torá nos ha relatado la historia de estos dos jóvenes, entonces nos lleva y nos introduce en las leyes del carrú. El capítulo 11 nos habla de las leyes dietéticas que deberían seguir los hijos de Israel. Aunque pareciera a primera vista una interrupción del hilo narrativo de lo que venía narrando la Torá,
Esta introducción de las leyes del Carrú tiene una función estructuralmente fundamental en el texto total, o sea, entre todo lo que hemos estudiado y todo lo que viene abarcando todo el libro de Vayikra. En el capítulo 11 podemos observar una larga lista de descripción de los animales permitidos y prohibidos. En este capítulo vemos que los animales están clasificados en 4 grupos generales. Tenemos los animales que caminan sobre la tierra, los que hay en las aguas, los que vuelan y los que se arrastran. Sin embargo, antes que el Eterno le entregara en forma escrita estas leyes a Moshe, ya se conocía la distinción entre animales limpios e inmundos. Esto lo vemos cuando Noé él va a entrar al arca. El Eterno le dice allá en Bereshit, en Génesis 7:2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja macho y hembra. Y después que hubo pasado el diluvio, ¿verdad? También la Torá nos dice que Noé edificó un altar al Eterno y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar. Sin ánimos de hacer un análisis específico sobre dichos animales o sobre las características que los animales mismos tenían para ser ingeridos, según las leyes de nuestra tradición, los invito a que analicemos algunos textos que nos preguntemos cuál es la intención de todo esto, de que el Eterno nos ha colocado allí una dieta, una forma de alimentación. Acordémonos que desde el principio el problema del ser humano es la alimentación. El Eterno dio una dieta, le dijo de todo fruto, de todo semilla pueden comer, y le dijo, pero este árbol, de ese árbol que está allí es mío, no lo toques, no lo comas. Sin embargo, eso fue lo que que Eva le apeteció y a raíz de haberlo ingerido, de haber desobedecido al Eterno, ellos tuvieron que salir del Edén y miren a dónde nos llevan toda esa situación por un bocado de un fruto. Entonces, sin ánimos de hacer análisis de esto, podemos decir que si esto tiene algún sentido, pues déjeme decirle que sí, porque es importante cumplir con la Torá. Lo que la Torá nos muestra es una descripción sobre los diferentes animales permitidos, o sea, los kosher y los no permitidos, que son los no kosher o los taref. Y tratando de demostrarnos que el consumo de los animales no kosher o los taref contaminan el alma del ser humano, pero no nos ofrece una explicación racional o lógica. Entonces están dentro de los preceptos llamados hukim, que no tienen una explicación lógica. Sin embargo, el Eterno nos los da. Aunque hoy en día hay unas cantidades de científicos que explican los efectos dañinos que producen estos animales. Sin embargo, así nosotros no los consumimos por lo que digan la ciencia médica, sino por obediencia al Eterno. Porque por algo el Eterno los ha dejado. El Señor nos dice, no hagáis abominables vuestras almas por cualquier animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos para que no os hagáis impuros. Y luego dice, yo soy el Eterno vuestro Dios. Por eso os santificaré y seréis santos, porque yo soy santo. Así no os ensuciéis con ningún reptil, porque yo soy el Señor, que os hago subir de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos como yo soy santo. Entonces, es una cuestión de santidad, es una cuestión de parecernos al Eterno.
Sean santos porque yo soy santo. Y también dice el texto que sin santidad, dice Kefas, Pedro, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. El Señor es Kadosh, es santo, es apartado para nosotros. Nosotros somos apartados para Él. ¿Qué es lo que significa la palabra Kadosh o como la tradujeron como santo? Aunque algunos por allí creen que santo es aquel que tiene una aureola por aquí y unas alitas que le están saliendo ya que van a volar. No, la santidad se obtiene a través de la obediencia a la palabra de Hashem, a la palabra del Eterno. Así se obtiene. Señor, yo lo voy a hacer, Hashem Anishma. Lo voy a hacer, no lo entiendo, pero lo voy a hacer. Así como dijo el pueblo cuando estaba allí parado y se les estaba entregando la Torá. Hashem Anishma, voy a hacer, después entenderé. Hay muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué no puedo comer cerdo, el jamón, si eso es tan rico? Sí, pero por algo el Señor lo dejó. A veces nosotros nos parecemos quizás a ese animal. Ese animal tiene pezuñas hendidas, parece que fuera kosher, pero no es rumiante por dentro. Hay algo que no es correcto. No, a veces somos así. Parecemos kosher, pero por dentro tenemos una vida oculta. En la congregación somos kosher, santos, pero en la calle, cuando salimos, somos taref. No somos santos. No somos apartados para el Eterno. Cuando, como hombres, andamos en la calle y se nos van los ojos con las chicas. O cuando comemos cuánta cosa hay en el stand de supermercado o de ventas de comida ambulante. Tenemos que cuidarnos. El Eterno dice que somos un pueblo apartado para Él. Somos Kadosh. Debemos ser como Él. Entonces, según muchos estudiosos de la Biblia, estas leyes son obsoletas. Ya estas leyes fueron abolidas. Y ya el Mashiach o Jesucristo, Cristo como lo quieran llamar, cuando murió en el madero, en la cruz, Él santificó todo. No, mi querido hermano, le tengo una mala noticia. Cuando Yeshua murió y resucitó, el cerdo aún sigue siendo inmundo. La muerte del Mashiach no hace o no purifica lo que hay o lo que ya se dijo de él. Pues en el libro de Mateo, de Matillau, capítulo 5, 17 en adelante, dice, yo no he venido a cambiar la Torá, la ley, ni los profetas. No, yo he venido a cumplir, a completar, a hacer que la Torá se entienda, a hacer que ustedes entiendan que este que está aquí es la Torá viva, la Torá que camina con ustedes. Yo he venido a cumplir, a hacer la voluntad de mi Padre. En ningún momento Yeshua dijo, yo voy a cambiar algún precepto, ¿no? Cuando estaba allí colgado en el madero, inclusive se sintió angustiado y dijo, Señor, Padre, Abba, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y siempre debemos decir, eso es tu voluntad. Y entonces, un sinnúmero de argumentos sacan muchas congregaciones o estudiosos de la Biblia que han sido utilizados para apoyar la posición de muchos de estos que se hacen llamar estudiosos o exégetas de la Biblia. Probablemente el argumento más antiguo y por el cual muchos piensan u opinan que se debe comer todo lo que se mueve es el que deriva del segundo siglo en la epístola de Bernabé, que es un tratado cristiano de 22 capítulos, escrito en griego, con algunas características de epístola. Se divide en dos secciones. La primera es teórica y trata de la interpretación de la ley y el Antiguo Testamento y de cuestiones dogmáticas. El autor polemiza contra la interpretación literal del Antiguo Testamento y considera que debe interpretarse en forma alegórica. Considera
que el judaísmo se equivocó al interpretar literalmente la ley o la Torá. Por ejemplo, dice que Dios no quiere sacrificios, sino la ofrenda de un corazón arrepentido. No le interesa que nos abstengamos de la carne de animales impuros, sino que renunciemos a los pecados simbolizados por aquellos animales. Este escritor espiritualiza las leyes dietéticas y dice que los animales no limpios representan diferentes tipos de conducta de las cuales el cristiano debe evitar. Él dice que hay hombres que se parecen a los cerdos, que olvidan las manos, que olvidan la mano que los alimenta. Claro, claro que el argumento más común en contra de las leyes dietéticas del Carrús es el reclamo de que Dios los abolió en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Este reclamo es a menudo asociado con la idea de que originalmente Dios dio las leyes dietéticas porque las personas no tenían la forma de refrigerarlo en la época del Antiguo Testamento. Pues tengo noticias para ustedes, mis queridos hermanos. La gente tampoco tenía forma de refrigerarlos en la época de cuando se escribió el Nuevo Testamento. No había refrigeración. No había refrigeración. Otro argumento es el del lienzo del apóstol Pedro, cuando vio aquella visión y entonces el Señor le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y usted oye por allí cómo argumentan con solamente esas palabras, mata y come, pero no leen todo el contexto, a qué se refiere. Pero Pedro dijo, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa inmunda comí jamás. Ahí está hablando de un judío, un hombre que conocía las leyes del Carrú, que sabía lo que debía comer y lo que no debía comer. Y entonces ponen a Pedro o a Kefas como el padre o el primer papa de la historia, el primer católico, cuando Pedro nunca fue un domingo a una congregación. Pedro era en Shabbat a la sinagoga. Cuando Pedro jamás comió cosa inmunda, como él mismo lo dice, porque era un estudioso de la Torá, era un judío. Yeshua igualmente, sus discípulos igualmente. Entonces, Pedro, al igual que Yeshua, eran judíos, al igual que los discípulos. Esta visión dada a Pedro ocurrió muchos años después de la crucifixión y resurrección del Mesías. Si Yeshua hubiese declarado a todos los animales como limpios, varios años antes, ciertamente que Pedro no sabía nada acerca de esto. Estaba ignorando lo que Yeshua había venido a hacer, que es el argumento que presentan nuestros hermanos cristianos, que él vino a abolir la Torá, él vino a abolir todo. Y entonces, bueno, vivamos ahora solamente por gracia. Entonces, tenemos que entender que la Torá está vigente aún, que los preceptos que el Eterno nos dejó están presentes y vigentes aún, porque somos los mismos seres humanos, con las mismas necesidades que tenía Adán, que tenía Abraham, que tenía Isaac, Jacob, todos, que también nos enfermamos si consumimos cosas que no debemos. Mira cómo está el mundo hoy. El mundo está hoy según algunos, por una alimentación inadecuada de murciélagos y de una cantidad de animales que en forma incorrecta se consumen en muchos países. Y usted ve muchas personas comiendo serpientes, comiendo ratas, comiendo una cantidad de... Todo lo contrario de lo que la Torá indica que no se debe hacer. Entonces, ¿cómo no quiere el mundo estar enfermo? Cuidémonos nosotros. Somos apartados, Kadosh, para el Eterno. Sigamos las leyes del Carrut, las leyes dietéticas que el Señor nos dejó a través de la Torá.
Otro de los mandamientos referentes al carrús y que muy poco se toman en cuenta cuando hacemos, por ejemplo, pastillos o ingerimos hamburguesas, es la prohibición de mezclar el cabrito con leche de su madre. Se reitera no una, sino 3 veces en la Torá. En Bereshit, en Shemot 23:19, Shemot 34:26, Devarim 14:21. Dado que en la Torá nada hay superfluo, ¿verdad? O accesorio o algo como, bueno, vamos a colocarlo aquí porque nos faltó algo para escribirlo. Ahora bien, está médicamente comprobado que la ingestión de carnes excesivas, con excesivas grasas, y de carnes con lácteos en forma combinada, demora considerablemente la digestión. Ello provoca pesadez, somnolencia, de donde se deduce que la ingesta por preparación de estos alimentos mantendrá sobriedad y lucidez en el hombre. Más allá de esto, vemos en diferentes parashá que Dios, el Eterno, Elohim, reclama al pueblo que toda ofrenda sea pura, sin lastimaduras ni manchas. Podemos entonces pensar la idea de ingerir alimentos kosher permite tener cuerpos limpios y aptos para acercarnos en oración al Creador. Las leyes del Karrús, lejos de haber sido abolidas o anticuadas, como algunos lo llaman, continúan formando parte de los más importantes principios de la tradición judía. Constituye un recordatorio permanente de la identidad y raíces del judaísmo y es parte fundamental del modo de vida de cada judío, sirviendo como factor de unidad en nuestro pueblo con su Elohim a lo largo de los siglos. Además, nos ayudan a distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Mientras despedimos el Shabbat, lo hacemos con un servicio llamado Abdalá, cuando muy pronto va a suceder. Cuando usted va a despedir el Shabbat, llega el Abdalá, que significa literalmente separación. Y recitamos, mientras estamos haciendo el Abdalá, una bendición llamada Amabdil, en la que decimos: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, quien hace distinción entre lo santo y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las demás naciones, entre el séptimo día y el resto de la semana. Bendito eres tú, Adonai, que haces distinción entre lo santo y lo profano. Emulando lo dicho, en la Parashá Bereshit leemos lo siguiente: y vio Dios que la luz era buena. Dice, y separó la luz de las tinieblas. Allí comienza el Eterno a enseñarnos cómo separar. También dice que separó las aguas de las aguas y separó la tierra seca de las aguas y empezó a hacer unas separaciones, ¿verdad? Entonces, luego que Nadab y Abiú entraron al Mizcán, ellos no pudieron distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro. No es casual entonces que las leyes del Karrús se encuentran injertadas en esta parashá. Estos jovencitos no supieron distinguir. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Estamos distinguiendo entre lo santo y lo profano? ¿Entre hacer las cosas correctamente conforme el Eterno nos las ha indicado, o estamos haciendo las cosas como nosotros creemos que son las correctas? El Señor, nuestro Elohim, Él nos dice o nos ordena: cumpliréis mis preceptos. Para Levítico, nuevamente, 18. Vayikra 18:4. Cumpliréis mis preceptos y mis leyes para andar en ellos. Lo ordeno yo, el Eterno vuestro Dios. Es una orden del Eterno. Y observarla es bueno para la salud, tanto física como espiritual.
El Eterno dice que su Torah es vida, que es un árbol de vida para nosotros. Y nosotros siempre nos alardeamos, decir, yo hago la voluntad del Eterno. Padre, que se haga tu voluntad. Pero cuando nos toca actuar, hacemos la voluntad nuestra o la voluntad de otras personas que influyen sobre nosotros para hacer lo contrario de lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Entonces también nos dice el Eterno, añade en el versículo 5 de Vayikra, capítulo 18, cuidaréis el cumplimiento de mis leyes, de mis preceptos. El hombre que las cumpla vivirá en ellas. Lo ordeno yo el Eterno. Somos ahora nosotros quienes a diario debemos elegir entre obedecer o hacer caso omiso de las mismas del Eterno. Y mientras elegimos, mis queridos hermanos, qué comer o qué no comer, qué obedecer o qué no obedecer, aprendamos a diferenciar lo sagrado de lo profano. Aprendamos y entendamos que yo, mi vida, mi familia, mi congregación, hemos sido apartados por el Eterno. Por lo tanto, somos un pueblo especial, un pueblo apartado por el Eterno, por Hashem, para cumplir una misión en esta tierra. Estos animales inmundos, también son dañinos para todos los seres humanos. Y usted lo ve que la gente los come, ¿ok? Pero han afectado su vida emocional, espiritual, afectan todo, porque así lo dice la Torá. Así lo dice la Torá. Afectan tu vida y afectan mi vida. Abino Shammai Shammai, bendícenos en esta hora, Padre. Te suplicamos, oh Abacados, que tú bendigas nuestra vida, que bendigas la congregación de nuestro amado rabino Mijael Hernández, que bendigas cada uno de sus hijos, que bendigas a su esposa, que bendigas cada uno de los miembros de la congregación Deresh Ashalom. Que bendigas a tu pueblo en general, Padre eterno en el mundo. Que tú puedas enseñarnos cada día cómo debemos vivir y cómo debemos presentarnos ante ti. Oh Abacados, reconocemos que hemos fallado, que hemos sido desobedientes a tu palabra, a tu Torá, que estamos haciendo nuestra voluntad y no la tuya. Pero en esta hora, oh Abacados, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a cumplir contigo, Padre, como tú indicas. Quédate con nosotros desde ahora y para siempre, en el nombre de nuestro Redentor, Mesías Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que me escucharon, que me escuchan, quiera el Eterno, pues, seguir bendiciéndonos. Él es un Dios de amor que sabe cuáles son nuestras debilidades, pero que nosotros cada día debemos ir cumpliendo, puliendo nuestra vida. Si sabemos que hay algo en nosotros que anda mal, comencemos a trabajar en eso que anda mal y pidamos al Eterno que nos ayude a levantarnos cada día, porque es la promesa del Eterno. Si el justo se cae, 7 veces será levantado. Quiere el Eterno bendecirles en esta hora, desde ahora y para siempre. Bendigo a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Rabino, por haberme permitido esta oportunidad. Gracias a usted, mi hermano, por su apoyo y por ese mensaje tan hermoso.